Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida muy especial a nuestro compañero de viaje, Pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña como siempre en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido Pastor Lizardo. Feliz día de preparación. Bendiciones para los amigos que nos escuchan y nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Hoy es viernes 10 de septiembre, día de preparación, ¿verdad? El viernes nos estamos preparando para poner en práctica el descanso que hemos venido estudiando lección tras lección. Y hoy haremos un repaso de todo lo que el Señor nos ha revelado para que Él nos ayude a obedecer. Ya después de hoy, Pastor Lizardo y amigos oyentes, con 2 lecciones termina este trimestre. Luego comenzaremos otro maravilloso estudio de la Santa Palabra de Dios. Quisiera yo invitar a cada oyente a acompañarme a orar en estos momentos para que el Espíritu de Dios nos continúe guiando. A donde quiera que usted se encuentre, tome una actitud de oración y hablemos con Dios. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por la oportunidad que nos das hoy viernes, día de preparación para el día de reposo, de volver a encontrarnos contigo. Gracias por todas las verdades que nos has estado revelando durante esta semana. Ayúdanos a obedecerla, ayúdanos a recordarla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, esta semana hemos abordado el estudio número 11 titulado Anhelo de más. El texto base que fue utilizado para este estudio lo encontramos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Este fue el pasaje bíblico para memorizar en el estudio de esta semana. Pastor Denis, esta semana estuvimos mirando que el Antiguo Testamento está lleno de tipos, de sombras, de rituales que los cristianos del siglo XXI a menudo ignoran. Pero estos tipos, sombras y ritos tienen un profundo significado espiritual. Cuando se entienden correctamente, mejoran enormemente nuestra vida espiritual. En el estudio de esta semana vimos que toda la historia de Israel es un ejemplo de nuestro andar cristiano con Dios. Así como los israelitas fueron liberados milagrosamente de la esclavitud en Egipto, así como atravesaron el Mar Rojo, comieron maná en el desierto, bebieron de la roca en su viaje, nosotros también, Pastor Denis y amigos oyentes, estamos en un viaje espiritual hacia nuestra patria celestial. Providencialmente, Cristo nos libera de la esclavitud del pecado, nos conduce a través de las aguas del bautismo, nos nutre con el maná de su palabra y sacia nuestra sed terrible en el desierto de este mundo mediante su propia vida. Pastor Lizardo y amigos oyentes, Jesús es el verdadero dador del descanso. El autor de Hebreos lo exalta una y otra vez porque Jesús es el auténtico descanso. El apóstol Pablo, que es el autor de la carta a los Hebreos que hemos estado leyendo durante toda la semana, lo exalta. Usted recordará Hebreos 3, los versos 3 y siguiente, el apóstol hablando, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno hablando de Jesús. También destaca que tiene mayor honra el que hizo la casa que la misma casa. Decía el verso, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Allí lo estaba exaltando por encima de todo. Durante esta semana hablamos mucho del santuario y de su proceso. Podemos tener confianza, amigos oyentes, Pastor Lizardo, y valentía al entrar en el santuario donde la sangre de Jesús nos ofrece el perdón.
Venga y descanse en el Señor sin vacilación, sin preocupaciones, sin miedo, en el nombre de Jesús. Cuando entendemos este maravilloso plan de salvación y vemos a Jesús como nuestro sumo sacerdote, podemos vivir con plena seguridad y sin vacilar. Adelante, descansa en el Señor y recibe su perdón. Así es, pastor. En esta semana estuvimos abordando un tópico titulado Bautizados en Moisés. Ese día aprendimos que el pueblo de Israel se alimentó espiritualmente, bebió de la roca en el desierto que representaba a Cristo e hicieron un pacto con Dios donde el mediador era Moisés. Hablábamos ese día que cuando la palabra de Dios habla de bautizados en Moisés, se está refiriendo a un símbolo o representación del bautismo que hoy día tenemos en Cristo. Así como el pueblo de Israel en el desierto selló su pacto con Dios a través de Moisés, hoy día nosotros sellamos nuestro pacto con Dios a través de Cristo en las aguas del bautismo. Eso es correcto, vimos esa maravillosa lección esta semana, Pastor Lizardo. También, amigos oyentes, en esta semana, a través del tema ritual y sacrificios, aprendimos de los ritos, de los sacrificios, de los símbolos que veíamos en el Antiguo Testamento que apuntaban a una gran verdad o que apuntan a una gran verdad en el Nuevo Testamento, que la Biblia es su propio intérprete. Aquellas cosas, aquellos tipos, aquellos símbolos que veíamos en el Antiguo Testamento son un reflejo de verdades en el Nuevo Testamento. Eso lo aprendimos en ritual y sacrificios. Algo más que aprendimos en el estudio de esta semana lo fue el ejemplo del descanso. Esta semana aprendimos a través de este estudio que podemos entrar en el reposo de Dios solo cuando creemos y confiamos en aquel que nos prometió reposo y que puede cumplir esta promesa. Y ese es, por supuesto, Cristo Jesús. Ese día también mirábamos que el pueblo de Israel oyó el Evangelio, pero la palabra no les sirvió de provecho. ¿Por qué? Porque en lugar de que su fe se fortaleciera con la confianza y la obediencia, ellos como pueblo eligieron la rebelión y por lo tanto nunca experimentaron el descanso que Dios quería para ellos. Esto lo estuvimos mirando en el estudio de esta semana. Oh, maravillosa lección esa, pastor, maravillosa lección. También vimos en esta semana, no endurezcáis vuestros corazones. Allí fuimos instruidos para no cometer los mismos errores del pueblo de Israel, que endurecieron su corazón, es decir, no obedecieron y por eso no entraron a la tierra prometida, no entraron al descanso. Ahora el Señor nos llama a obedecer lo que hemos escuchado. Ellos escucharon pero no obedecieron porque no acompañaron lo que escucharon de fe. Ahora el Señor nos llama a que acompañemos lo que hemos escuchado y aprendido esta semana de fe y que entremos en su reposo para la gloria de Dios. No endurezcáis vuestros corazones. Eso lo aprendimos en esta semana. Algo más que aprendimos en el estudio de esta semana lo fue la conquista de una ciudad celestial. Vimos a través de este estudio que hay un reposo sabático para el pueblo de Dios. Y esto significa que podemos cesar de nuestras obras y confiar en que Dios cumplirá su promesa de salvación en nuestro favor. Pastor Lizardo y amigos oyentes, ya al cierre, permítanme terminar con un poema anónimo que encontré acerca de el descanso. Dice ese poema: deja que descanse en ti, oh Señor, sin luchas, sin preocupaciones, sin tensiones contra el peso de los días que me causan lágrimas y dolor. Déjame recordar que tu mano puede aligerar toda carga y en tu presencia estaré seguro en el camino más tenebroso de la vida. Porque has dicho que cercano estás a todos los que necesitan tu ayuda. Entonces, torpe y mortal como soy, ¿por qué debería temer? Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final de lo que fue el resumen de la lección número 11 titulada Anhelo de más. Te invitamos para que el día de mañana podamos aperturar la lección número 12 titulada El profeta sin descanso. Te invitamos al cierre para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias por tu palabra.
Gracias porque hay un reposo sabático todavía para tu pueblo, un reposo que representa libertad espiritual, un reposo en la tierra nueva que ha sido preparada para los redimidos. Ayúdanos, oh Señor, a entrar en ese reposo sabático, en el nombre de Jesús. Amén.